Radio Universidad es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco respetuoso y crítico. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora. Esto es Voces Académicas, Acción y Valor, el espacio donde exploramos temas que inspiran y nos llevan a la acción. Comenzamos. Hola a todos, bienvenidos a Voces Académicas, el espacio donde analizamos con rigor científico los temas que impactan nuestra salud pública. Soy Víctor. Y yo soy Liz. Hoy abordamos un tema de urgente relevancia, el sarampión, su comportamiento en México y lo que significa para Durango. Y para tener una visión clara y con sustento, nos acompaña una voz autorizada, la doctora Citlali Solís Campos. Bienvenida, doctora. Gracias. Déjame decirte, Vic, que ella es una investigadora de la Facultad de Medicina de la universidad, con 29 años de trayectoria, jefa del Departamento de Salud Pública en la facultad, imparte materias de microbiología y etimología grecolatina en la prepa diurna y la materia de salud pública en FAMEN. Estudió una maestría y un doctorado en salud pública en el Instituto Nacional de Salud Pública. Oye, además, actualmente es doctorante en gestión educativa del ISPAME y tiene la responsabilidad en la Secretaría de Salud de Durango de dirigir la Dirección de Salud Pública desde hace 1 año, 2 meses. Antes de ello, fue subdirectora de Epidemiología y Medicina Preventiva. ¿Cómo ve? Doctora Citlali, pues bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre muy contenta y orgullosa de estar en cualquier espacio que sea de nuestra máxima casa de estudios y sobre todo un medio que es una gran oportunidad para difundir la salud pública. Muchísimas gracias. No, pues muchísimas gracias a usted por asistir a este podcast. Sí, la verdad es que antes de la grabación déjeme decirle que es una persona fascinante, con una disponibilidad, con un ángel, con información sobre todo muy preparada, doctora, muchísimas gracias. Gracias. Pues ahora sí que de lujo. Bueno, vamos a empezar por el panorama general. ¿Cuál es la situación, doctora, actual del sarampión a nivel nacional en el 2026 y qué nos dicen los reportes epidemiológicos más recientes? Bueno, pues estamos viviendo un tema sumamente relevante, como bien lo mencionaban, de sarampión, y de este 2026 al corte del día de hoy, 2 de marzo de 2026, tenemos ya en todo nuestro país notificados 5,437 casos de sarampión. Dentro de las entidades más afectadas se encuentran Jalisco, Colima, Chiapas, Sinaloa, Ciudad de México y lamentablemente Durango acaba de entrar en este grupo de alto riesgo por el número de casos que se fueron aumentando en las últimas 3 semanas en nuestro estado. Y pues bueno, en el 2025 lo cerramos con 6,452 casos. Entonces imagínense, apenas a 2 meses del 2026 ya casi estamos alcanzando el número de casos con el que se cerró en el 2025. Entonces, eso es algo que debemos nosotros de ponernos a pensar, con cuántos iremos a cerrar en el 2026 si no nos ponemos las pilas con la prevención. Sí, pues es que apenas es marzo y ya estamos disparando números y sobre todo Durango. No sabía que Durango ya había escalado a ese nivel. Entonces, ¿todos son casos de brotes activos, casos confirmados? ¿Es más en municipios, doctora, o es ya en capital? Bueno, esa cifra que te acabo de dar es el panorama epidemiológico nacional. Okay. Si nos vamos al panorama epidemiológico local, Durango hoy al 2 de marzo del 2026 está reportando 108 casos de sarampión. De estos 108 casos de sarampión, tenemos un caso en Santiago Papasquiaro, 1 en Vicente Guerrero, 1 en Lerdo, 2 en San Juan del Río, 1 en Rodeo, 5 ya en Gómez Palacio, 4 en Pueblo Nuevo, 33 del Mezquital y 60 en la ciudad de Durango, lo que suman los 108. Y quisiera aquí aclarar que de esos 33 del Mezquital, 23 casos corresponden al brote que probablemente habrán escuchado que se dio en el municipio de Guadalupe Victoria. O sea, fue Guadalupe Victoria el municipio que notificó la presencia de casos de sarampión, pero
todos los pacientes correspondían a una sola familia cuyo municipio de residencia en realidad y de origen es el Mezquital. Entonces, okay. Esto es muy importante. La notificación fue dada en ese municipio, pero la familia es una familia jornalera que viajó a Sinaloa. Allá es donde se contagia y entonces se vienen para acá, para Durango, pero cuando regresan, no regresan directo al Mezquital, sino que llegan a una localidad que pertenece al municipio de Peñón Blanco, que se llama Luis Moya, y ahí cuando ven que empiezan los niños a complicarse un poquito, a presentar el exantema, que son las ronchas en la piel, y esto buscan la atención médica, y lo más cercano que tienen ahí es el Hospital de Guadalupe Victoria, que correspondía a IMSS Bienestar, y es ahí donde se nos notifican. Y de ahí se nos empezó a desarrollar varios casos. ¿Por qué? Porque resulta que pues no era la única familia que del Mezquital andaba como jornalero en Sinaloa, sino que había otras familias, pero que creen que esas otras familias sí se regresaron al Mezquital. Entonces, días después de que se nos presentan estos brotes, es cuando empezamos, oye, que ya viene otro del Mezquital y que ya viene cómo, y al estar haciendo ya lo que le llamamos el estudio epidemiológico, que es una investigación profunda desde que inician los síntomas, dónde estuvieron, los contactos, etcétera, es cuando nos damos cuenta que también andaban en Sinaloa. Imagínense, llegan a su comunidad en Mezquital, a varias comunidades, a varias localidades, y entonces empezamos a tener casos secundarios allá, y es lo que ahorita todavía seguimos tratando. Wow, pues interesante como que toda esta parte del Departamento de Salud Pública de hacer las investigaciones previas y saber dónde, cuándo, en qué momento los pacientes, y pues sí, todo un buen de trabajo. Es que es muy importante, ¿no? Identificar de dónde viene para la contención y prevención, ¿no? Justo entonces, ¿a qué se debe que se haya esparcido de esta manera, doctora? Si ya estaba controlado, creo que en México no se presentaban casos desde el 95, me parece, ¿no? Bueno, en México tuvimos la última pandemia, por así decirlo, para finales de los 80, 89, 90. Ajá. Fue cuando, en aquella época, entonces, cuando se empiezan a presentar tantos casos, que afortunadamente se vacuna al 95% de la población, se logra esa inmunidad de rebaño, que es lo que estamos buscando, y entonces empiezan a disminuir los casos, ¿sí? Y para el 2016, de hecho, ya estábamos declarados libres de sarampión, ¿no? O sea, las Américas fue declarado como libre de sarampión para ese año, situación que ya perdimos el año pasado con los brotes que se dieron. ¿Y a qué se debe? Pues hay muchas cosas. El primer punto es que se deja de estar en contacto con esos virus circulantes y entonces la inmunidad empieza a descender, porque no a todo mundo le dio sarampión. Algunos solamente se vacunaron. La vacuna, recordemos que el 100% no te va a prevenir el 100%, alcanza un 97%. Pero pues si dejas de vacunarte, imagínate, ya no había esos refuerzos, entonces la inmunidad de las personas empieza a decaer. Súmale nuestro estilo de vida, las comorbilidades que fuimos adquiriendo, pero algo muy importante, en el crecimiento y desarrollo de un país se empezó a presentar esa movilidad tremenda, el estar viajando de un lugar a otro, no solamente por cuestiones de placer, sino también por cuestiones académicas, de trabajo, de investigación, empresariales. Entramos a un mundo globalizado y este ir y venir constante a distintos países pues nos genera también mayor riesgo, ¿no? La posibilidad de adquirir mayores contagios. Y pues, ¿cómo llega a México de nueva cuenta el sarampión? Pues así, importado. El primer brote que se da el año pasado se da en Chihuahua, en una comunidad menonita, que ellos venían desde Canadá y luego llegan a Chihuahua, ¿sí? Y varios de ahí también se vienen para acá, para Durango, y es como empezamos a tener ese brote. Además de que era una comunidad conocida hasta ese momento también con muchas carencias en cuanto a los esquemas de vacunación. Sí, claro. ¿Qué nos ayudó a nosotros aquí en Durango a limitar nuestro brote el año pasado, a quedarnos en tan solo 40 casos, que ya todo el mes de diciembre no presentamos ningún caso?
pues que fortalecimos mucho la vacunación y logramos entrar como nunca a las comunidades menonitas. Logramos entrarle de lleno y el último brote que tuvimos, que fue en Mapimí, con otra familia jornalera que venía de Chihuahua y donde lamentablemente tuvimos una defunción, pues fue que apoyados por el municipio, por todas las brigadas y la jurisdicción sanitaria que le correspondía en ese momento, que era la número 2 de la laguna, pues empezamos a hacer los cercos epidemiológicos, los bloqueos vacunales. Esto es bien importante. Si yo tengo un caso sospechoso, fíjate, todavía ni siquiera lo confirmo, pero si yo ya tengo un caso sospechoso aquí, por ejemplo, yo tengo que hacer un cerco epidemiológico y un bloqueo vacunal 25 manzanas a la redonda, ¿sí? Porque es más o menos lo que tengo yo estimado que te pudiste haber movido y puedes hacer una cadena de contagio en toda esa zona. Claro. Obviamente, además de investigar tus contactos directos, indirectos, tus antecedentes, dónde anduviste, con quién estuviste en contacto, etcétera, para poder correr a vacunar a todas estas personas, estarlas observando que en los siguientes días no vayan a tener también signos y síntomas. Entonces, es una labor. Es muchísimo trabajo y qué bueno que lo hacen, ¿no? O sea, es pues de admirarse, ¿no, Liz? De O sea, todos los también. niveles, porque Claro. se suma no nada más el Estado, también los municipios y nuestra población. Y bueno, doctora, para las familias duranguenses que nos escuchan, ¿qué síntomas debemos vigilar en casa? Y cuándo debemos de decir, bueno, ya es momento de acudir a una unidad de salud, esto ya no fue nada más un catarro, y cómo se distingue de un catarro común y dices, puede ser sarampión. Bueno, esto que mencionas es muy importante porque efectivamente los primeros síntomas del sarampión inician como un resfriado común, es decir, el escurrimiento nasal, el ataque al estado general, nos sentimos algo cansado, algo doloridos, ¿sí? Empezamos con ojos llorosos, ojos rojos, pero hay una característica y es la fiebre muy alta, cosa que generalmente en una gripe podemos cursar con algo de febrículas, algo leve, pero no que nos tumbe, ¿verdad? O sea, realmente es una fiebre muy alta. Y luego, cuando hacemos la revisión de los pacientes, antes de presentar ronchitas, que déjenme decirles que esto es bien raro que a veces los médicos lo identifiquen, pero pues desde el libro, como decimos, podemos encontrar algo que se llaman manchitas de Koplik, que son unas manchitas que se ven como blanquecinas, azuladas, como si te estuvieran saliendo, no sé si han visto las aftas que les Sí, llaman, como ¿no? la afta. Ajá. Al interior aquí de nuestros cachetes, lo que es el carrillo, así, y un poquito hacia atrás a la garganta y se pueden estar posicionando. Si identificamos algo así en una aparente gripa, pero con una fiebre alta, inmediatamente sospechemos. Pero además investiguemos si ese paciente viajó o recibió gente de otros estados, si estuvo en contacto con alguien más enfermo, con alguien sospechoso, pues no nos esperemos y enviémosle a una unidad de salud. Si tiene derecho a vigencia del IMSS o del ISSSTE, pues que acuda al IMSS o al ISSSTE. En caso de que no, que acuda al centro de salud número 1, al área de epidemiología, para que se le haga una prueba. Generalmente de que inician los síntomas entre 4 a 7 días y hay quien se extiende hasta 21 días, entonces ya salen las ronchitas. ¿Y qué es importante? Las ronchitas empiezan primero en la cara. ¿Sí? Aquí no es de que, es que me empezaron primero en la panza o en los brazos, no, es en la cara y luego se van extendiendo hacia abajo, hacia el resto del cuerpo. Y del mismo modo van desapareciendo. ¿Sí? Hay un ejemplo que nos ponen en los nuevos lineamientos de personas que le están vaciando un bote de pintura y entonces se los vacían y empieza, obviamente se mancha la cara, el resto del cuerpo, se va degradando esa pintura y igual de arriba hacia abajo. Respeta palmas y plantas. Esto también es muy importante. Es donde no aparecen. Y no aparecen vesiculitas, así, como ampollitas llenas de agua como las de la varicela. Como varicela, no. Este es más una roncha más difuminada, más roja, se ve coloradito el paciente. Sí. Wow, ¿tú sabías esos datos, Vic? No, Liz, la verdad. Yo pensé que, yo tengo sarampión porque ya traigo muchas ronchas. De hecho, pues es que nos tocó a nosotros de niños, bueno, yo ya que ya soy de una generación, pues ya. Ay. Digamos que no tan moderna, pues sí me tocó en las primarias, o sea, todo el mundo traía las ronchitas, el sarampión, la vacunación. Y aquí nos surge la pregunta, doctora. Hay muchas dudas de todo el mundo, lo vemos en todos lados, con nuestras familias, en las escuelas, en el trabajo.
¿quién se debe vacunar y quién no? Por ejemplo, ¿qué generaciones? Si es necesario un refuerzo aunque ella haya tenido las dos. Personas de tal edad ya no pueden. ¿Cómo es eso? Es una duda muy común que Claro. todo el mundo está buscando en redes. Hay mucha desinformación. ¿Cómo debe ser este esquema de vacunación? Bueno, los lineamientos de la Estrategia Nacional de Vacunación señalan que debemos de vacunar de 6 meses hasta 49 años de edad. Okay. Es decir, hasta los que nacieron en 1977. ¿Sí? ¿Por qué? Porque atrás, o sea, del 76 hacia atrás, de los que tienen 50 años en adelante, se supone que ya tienen una inmunidad natural porque, como bien decía, seguramente les dio sarampión. Si no les dio sarampión, pues fueron vacunados y fueron alcanzados por esa inmunidad de rebaño en aquellos tiempos. Entonces, la vacuna por eso se está contemplando hasta los 49 años. ¿Sí? ¿Qué debemos de revisar? Nuestra cartilla y ver si tenemos nuestro esquema completo. Y es bien importante aquí aclarar, porque muchos dicen, oye, pero ¿por qué la mía dice diferente que la de mi hijo? Ajá. Pues es que antes del 2022, el esquema era a los 9 meses y a los 12 meses. Con un mes de diferencia eran 2 dosis. Uh-huh. ¿Sí? Y párale de contar. Y ahora del 2022 en adelante, entonces ya empezó a los 12 meses, o sea, al año, uh-huh. A los 18 meses la otra y a partir de los 10 años un refuerzo, cosa que no había antes del 2022. Sí, claro. Los estudios dicen que si tienes 2 dosis, pues ya estás protegido, puedes estar tranquilo, ¿sí? Ya. Sin embargo, hoy en día sí les estamos diciendo, revisen esa cartilla porque si es una cartilla ya viejita en la que nada más tuviste las 2 dosis anteriores del esquema anterior o si solamente tienen una, que es lo más probable, pues es mejor que te la apliques. Si estás en este grupo de edad, acude a tu unidad de salud más cercana, la vacuna es gratuita y ponte ese refuerzo, como le llamamos. Hay una dosis que no sé si la han escuchado, que le llamamos dosis 0. No la hemos escuchado. La Dirección General de Epidemiología señala que en tiempos como los que estamos viviendo ahorita de brotes, habiendo este riesgo, esta alerta epidemiológica, si tú tienes menos de un año, o sea, entre los 6 meses y los 12 meses, aplícale una vacuna a tu bebé. ¿Sí? Y a esa le vamos a llamar dosis 0. ¿Por qué? Porque no cuenta dentro del esquema normal. Cuando tu bebé cumpla los 12 meses, iníciale el esquema como viene en la cartilla. Uh-huh. ¿Sí? Si te fijas, dices tú, pues entonces va a tener 3 dosis. 3 dosis. Pues sí, porque ahorita más vale que los tengamos reforzados. Okay. Sí, y doctora, en el caso de los infantes que están en las primarias, en planteles educativos, que luego se activan ciertos protocolos, en este caso, ¿cuál es el protocolo a seguir? ¿Se usa cubrebocas? ¿Nos puede orientar al respecto? Por supuesto. Ha habido varios temas ahí de si les decimos que vayan con cubrebocas o que no, en forma general. El cubrebocas es para protegernos y proteger a los demás ante una patología, sobre todo de tipo respiratoria, porque a través de las gotitas de saliva se puede contagiar. Si en una escuela encontramos que un niño llega con algún síntoma respiratorio, que llegue estornudando, que llegue tosiendo o que trae ahí moquito y eso, hay que ponerle cubrebocas, ¿sí? Inmediatamente, y hay que pedirle a sus padres que lo retiren para que lo exponemos, para que exponemos a los demás niños. O sea, si tu niño está enfermo, mejor que se recupere en casa. Pero si además de estos síntomas respiratorios trae fiebre y presenta ronchitas, ¿qué tienen que hacer los maestros que se llegaran a dar cuenta de esta situación? Retirar al niño del aula, ponerlo en un área que esté ventilada, cubrirlo con un cubrebocas, esperar a que lleguen sus padres, pedirle a sus papás que lo lleven, como les decía, o al IMSS o al ISSSTE o al Centro de Salud 1 a que les tomen una prueba de sarampión. ¿Por qué? Porque nos está pasando ya en algunas escuelas que identifican un caso así, lo llevan probablemente con su pediatra de confianza, con su médico de cabecera, pero a veces el médico obviamente identifica el cuadro clínico y dice, es sarampión, sin duda es sarampión.
manténganlo en casa, solamente da tratamiento para los síntomas, para bajar la fiebre, para disminuir un poquito la comezón, etcétera, porque no hay más, aquí no hay antibióticos, no hay retrovirales, eso es todo, solamente cuidados en casa, aislado y punto. Le pueden dar vitamina A, que ayuda mucho a proteger, pero lamentablemente no todos los médicos notifican a los servicios de salud que acaban de atender un caso así. Y esta es una enfermedad de notificación obligatoria que no se le debe de pasar a ningún médico particular ni a ningún laboratorio particular. Lo deben de reportar inmediatamente al sistema de salud. ¿Por qué? Porque entonces yo tengo que hacer la vigilancia epidemiológica. Decir, a ver, ¿dónde vive este niño? Pues que vive en la colonia Insurgentes. Entonces yo tengo que enviar a una brigada a la colonia Insurgentes para que de donde vive el niño, 25 manzanas a la redonda, me empiece a vacunar, casa por casa, pero además me empiece a investigar si no hay signos y síntomas que puedan ser sospechosos de sarampión, pero también tengo que hacer ese estudio epidemiológico con el niño, a ver con quién estuvo en contacto, que en este caso, si es de la escuela, empezar por su grupo. Sí, hay que vacunar a todo el grupo de su escuela. No es necesario que suspenda las clases y que haga algo así, ¿no? Pero sí de tener una vigilancia constante, ¿verdad? Y vacunar. O sea, la mejor prevención es la vacuna. La vacuna, no sí. hay nada más que la vacuna. Entonces no hace daño si ya tiene 3 vacunas, a lo mejor que no se acuerden muchas personas, que no encuentran su cartilla, que no saben dónde encontrar la información. Si se vacunan no les va a pasar absolutamente pasa nada. Absolutamente nada. De hecho, justo en la mañana teníamos una reunión con el secretario de Salud y con expertos en la materia de infectología, de vacunas, de epidemiología, tocando este tema porque surgían las dudas de que había personas que ya estaban vacunadas o que si le podía dar el sarampión a alguien que ya estuviera vacunado o algo. Decían, sí existe la probabilidad mínima, pero existe. Pero existe. ¿Por qué? Por lo que te digo, porque no te cubre el 100%, ¿sí? Porque a lo mejor tu inmunidad bajó o porque tienes también tu sistema inmune comprometido, eres diabético, eres hipertenso o tienes lupus o tienes alguna otra enfermedad que te está comprometiendo, pues entonces también corres ese riesgo. Entonces, ¿qué mejor que vacunarnos? Sí, pero sí creemos esa cultura de revisar nuestra cartilla, de poseer la cartilla, porque a lo mejor ya ni la tenemos, ¿verdad? Sí, y mucha gente confirmo. ya no lo encuentra. Entonces, esto es muy, muy importante y obviamente tocábamos el tema de proteger a nuestro personal de salud, que está en contacto con todos los enfermos, que ante este incremento del brote que tenemos en Durango y que constantemente les están llegando casos sospechosos o confirmados, pues tenemos que protegerlos. Entonces, doctora, hicieron toda esta activación del protocolo y se está haciendo como el cerco para que de alguna manera pues esté en disminución. Y la gente que viaja, pues no sé, ahí también sería conveniente que se la ponga, ¿sí? Va a viajar. Por supuesto, si tú vas a viajar, es preferible que cuentes con tu esquema de vacunación completa. Ahora, si vas a viajar fuera del país, es importante que identifiques qué enfermedades hay en otros países también para que puedas prevenir, ¿verdad? Pues enfermedades a las que te puedas exponer en esas zonas, es muy importante. Si ya viajaste y regresas aquí a Durango, pues permanece unos días en tu casa, no te expongas y sal, verifícate siempre, o sea, esto es muy, muy importante. Los primeros casos que se dieron en este año son el fruto de la movilidad que tuvimos por Navidad. ¿Sí? O sea, nuestros primeros casos de enero, empiezas a hacer el estudio epidemiológico, empiezas a preguntar y el que no salió de la ciudad, ya sea para festejar Navidad o Año Nuevo, pues recibió parientes de otros países incluso o de otros estados, especialmente los que les mencioné, Jalisco, Sinaloa, Colima, o sea, estos lugares que están ahorita en alto riesgo. Sí, o sea que no nada más les trajo regalos de Navidad, también nos puede traer bichitos y en Claro. este caso, pues el del sarampión que sí es de cuidado. Y justo ustedes saben que está el tema del Mundial, la FIFA 2026. Oh, sí es cierto. Y eso nos ha llevado a que en servicios de salud instalemos un consejo un comando de seguridad en salud con el tema del Mundial.
para empezar a encender las alertas de decir, vienen varios países y ustedes dirán, ay, pero si es Durango ni van a jugar. No, pero somos un estado de paso de México a Estados Unidos y Canadá, porque es la primera vez que se juega en 3 sedes. México es la primera vez que, es el primer país que tiene por tercera ocasión mundiales, 3 mundiales, exacto. Y entonces se empiezan a fortalecer temas de turismo que generan derrama económica en todos estos estados. Hay que difundir nuestro estado, la cuestión cultural. Entonces, claro que es algo, una ganancia padrísima, pero también nos pone en riesgo porque es traer enfermedades. Y luego en La Laguna, el estadio de Santos, no sepan que va a ser sede de entrenamiento de algunos países. Entonces, pues nos queda aquí cerquita y cuántos no van a querer ir a conocer a ciertos futbolistas. Claro, pues. Entonces, imagínate este intercambio, ¿verdad? Cultural y también patológico que se nos puede venir. Por eso es importante de aquí a junio que inicie el Mundial que lográramos tener una muy buena cobertura de vacunación. Y pues exhortarlos, ¿verdad? Pues sí, yo no había pensado en eso, tú, Vic. En el Mundial sí había visto yo como dije, bueno, pues va a venir gente, a lo mejor pues tienen como más miedo de venir. Dudo que pase porque generalmente si a mí me dijeran, ay, está esta enfermedad, pues no me va a dar. Yo creo que siempre pensamos eso, ¿no? Ay, a mí no me pasa, a mí no me va a dar. A mí ya me dio, o sea, pues entonces no tomamos las precauciones necesarias que debemos tomarlas, pues no para el cuidado personal, también es cuidar a los demás. O sea, es tratar de que no crezca esta enfermedad o ninguna otra, ¿verdad? Entonces sí, no lo había pensado de esa manera. Y es que fíjate que además en el Mundial hay algo que se llaman festivales, los Fest Fan. Ah, sí. Entonces, aunque Durango, por ejemplo, no va a haber juegos, ya está confirmado que Turismo va a poner pantallas gigantes para que la gente que quiera disfrutar de un partido lo pueda ver. En ese momento va a haber una aglomeración de personas, va a haber venta de comida, va a haber eventos culturales, musicales, etcétera. Entonces, este movimiento nos pone en riesgo. Entonces, tenemos que estar preparados. No, hay mucha gente de aquí. Tenemos Monterrey cerca. Claro. Relativamente, que a lo mejor no hay que pagar vuelo, que a lo mejor nos podemos ir manejando, pues mucha gente a lo mejor, aunque no entre a los estadios, pues va a tener, ya el gobernador de Nuevo León dijo que iba a tener el Fan Fest más grande del mundo, sí. Entonces Guinness, pues va a haber celebridades, va a haber cantantes que aunque no vayas tú a ver un partido como tal, pues es en verano, te puedes mover a Monterrey, puedes ir a un festival de música, a lo mejor te encuentras algunos jugadores y ya ahí es como pues viajar, exponer y regresar. Ajá, entonces sí, ojalá que se pueda cumplir. Yo he visto muy buen avance, creo que en la vacunación, no sé, tuvimos vacunación aquí en el CCH y en varias unidades académicas de la universidad y creo que se ha ido avanzando pues muy bien. ¿Cómo ve el panorama así ahorita para julio, doctora? Hoy cuando hacíamos ese análisis de la vacunación, nos dimos cuenta que favorablemente de las 3 semanas que iniciamos con la Estrategia Nacional de Vacunación, en donde priorizamos a menores de 12 años, elevamos nuestras metas considerablemente. Hay grupos de edad como, por ejemplo, en las dosis 0 ya estamos en el 95%. Entonces, es un ganar tremendo, ¿no? En un año también ya estamos al 100%. Esto hablando nada más de Secretaría de Salud. Ya cuando lo sumamos sectorial, en algunas metas nos pueden bajar o eso, pero lo que te quiero decir es que hasta los 12 años estamos rebasando el 80%. Vamos muy bien, tanto IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud. Pero ¿cuáles son ahora las que le tenemos que pegar? De los 13 a los 49 años de edad. Entonces, ahí tenemos que meternos secundarias, preparatorias, universidad, definitivamente, para poder fortalecer a este grupo de edad en los que también ya pues se nos están presentando casos. Mira, por ejemplo, al día de hoy, del grupo de 0 a 9 años tenemos 37 casos, de 10 a 19 años, 23, pero fíjate cómo se nos elevó ya de 20 en adelante a 48. Entonces, el grupo de riesgo que traíamos y siempre arriba, hoy está a la par. Si lo cuento yo nada más como menores de 12 años,
tengo 48 pacientes con sarampión y en adultos igual, entonces ya estamos así. Ya está nivelado. Ya está nivelado, entonces tenemos que pegarle a este grupo. Entonces, a todos los que están en casa, que si tienen la duda que si se la ponen y que córranle, o sea, es que de verdad yo sí, había esa de que yo soy de los 80s, ya tengo mis 2 dosis, como decías, ya no me la pongo, aparte ya me dio, yo ya tengo anticuerpos, pero no, o sea, no hay que tomar tan a la ligera esta parte, y más porque se avecinan, como dicen, eventos, tiempos, que uno a lo mejor a veces no lo ve así, de que viene la feria y tú vas y andas y todo, muchas cosas, y en cambio desde el tema de salud pública, pues acá está la primera línea de salud toda expuesta, sí, toda trabajando, redoblando esfuerzos. Y yo, por ejemplo, ese dato de 25 cuadras, imagínate, un solo caso te implica ir a movilidad de una brigada grande para vacunar, pues ahora sí que a todos los alrededores. Sí, de pronto había la molestia en la gente que decía, pero ¿por qué están poniendo tan poquitas vacunas en los centros de salud y hay las filas muy largas? Pero es que imagínate, si yo ahorita tengo aquí 108 casos, ¿cuántos cercos llevo? 108, o sea, pero no te estoy diciendo todos los probables, o sea, probables traigo otros 100 y entonces también los probables, aunque entre que me salen negativos o positivos, yo tengo que iniciar el cerco y el bloqueo vacunal, entonces se tiene que priorizar de pronto la vacuna también en estos espacios y eso es lo que nos lleva de pronto a hacer un orden de la vacuna. Sin embargo, pues bueno, hoy que afortunadamente hemos estado recibiendo la dotación de vacuna, pues vamos a retomar esta vacunación en escuelas, vamos con el sector médico privado y de laboratorios privados, porque claro, ese es un área muy importante que a veces escapa a nuestras manos, no solamente llega a las instituciones, o sea, al sector privado le llega mucho paciente sospechoso, entonces ellos también están en riesgo y tenemos que protegerlos. Doctora, entonces está garantizado tener vacunas suficientes. Así es. En nuestro estado para atacar esta parte. Sí, porque afortunadamente Durango recibe un lote, Secretaría de Salud de Durango, un lote, el IMSS recibe otro, el ISSSTE y pues a veces hasta nos se van ayudamos, compartiendo, ¿no? claro. Sí, me tocó que, no están acá, pero acá y vaya para allá. Claro. Así te andaban direccionando en ese boom que se dio de que no había. Los macrocentros que mencionaba ahorita se hacían entre las 3 instituciones. Y con una muy buena cobertura, ¿no? Y respuesta, porque yo sí vi las filas y yo dije, no el de CCH fue un éxito. No me quedo, dice. Yo. Bueno, pero qué bueno que la gente está acudiendo, ya saben, entonces, por si sí o por si no, pues no nos va a hacer daño, o sea, es para protegernos a nosotros, a nuestros familiares, a nuestros amigos y al final de cuentas, pues a nuestro estado y a nuestro país. ¿Cómo ves, Liz? Pues ahora aquí la pregunta del millón, doctora. ¿Dónde pueden vacunarse? ¿Qué horarios están manejando? ¿Qué documentos necesitan? Para todos los que tengan, es que yo no tengo la cartilla. No, ya no me la puedo poner. No, a ver, ¿cuál es la información al respecto? Sí, lo ideal, insisto, rescatemos esa cultura que teníamos en los 80s de revisar nuestra cartilla de salud, de estar al pendiente de qué vacuna le falta a nuestros hijos, qué vacuna me falta a mí. Retomemos esa cultura y hoy en día tenemos cartillas de vacunación no solo para niños, tenemos para adolescentes, para mujeres, para hombres, para adultos mayores. Entonces, si no la tienen, en cualquiera de los centros de salud a los que acudan o al IMSS o al ISSSTE, la pueden solicitar, es gratuita. Y ahí llevar el control, porque luego les dan el comprobante y lo pierden, ¿verdad? No lo pegan ni nada, entonces mejor cargar su cartilla que sea como uno de sus documentos oficiales, así cuídenlo. Y ahora, si no tienes tu cartilla, no quiere decir que no te vamos a vacunar. Tú acude al centro de salud, diles que no la tienes y que no recuerdas si estás vacunado y si estás en este grupo de edad, por supuesto que te van a vacunar y seguramente si solicitas la cartilla, pues te la van a dar para que de una vez ahí quede registrado. ¿No? Y tengas ese cuidado. ¿En dónde? En cualquier unidad de salud del IMSS, del ISSSTE, de la Secretaría
Secretaría de Salud, principalmente tenemos el Centro 1, que está ahí por la Carretera México, el Centro de Salud 2, que está acá en la Colonia Jalisco, cerca del Cebati 130, Ok, sí. y el CESA 450, que lo identifican porque está a un lado del Palacio de los Combates. Son nuestras 3 unidades principales, las más grandes, que manejan mayor dotación de vacuna. Pueden acudir ahí desde las 8 de la mañana. A las 8 empiezan a sacar todo de cámaras frías y eso, entonces están iniciando 9 de la mañana y terminan a las 7 de la tarde. Muchas gracias, doctora. Pues entonces, público, ya saben, estudiantes, papás de los estudiantes, maestros, sobre todo que tenemos contacto también con muchas personas, pues es importante vacunarse. Doctora, pues el tiempo se nos ha ido de volada. Esto fue muy rápido. Sí. Y pues un espacio, doctora, para algún otro consejo que nos quiera dar a la comunidad universitaria antes de despedirnos. Bueno, pues solamente invitarlos de nueva cuenta a que verifiquen si sus esquemas de vacunación están completos. El día que acuden ustedes a vacunarse, no solamente se pueden aplicar la vacuna contra el sarampión, pueden aprovechar para completar esquemas de otro tipo, ¿no? A lo mejor nos hace falta la hepatitis B, el tétanos. Si tenemos niñas y niños de 11 años, pongámosle la vacuna del VPH, que es muy importante porque ustedes saben que el papiloma humano puede llegar a ocasionar cáncer cervicuterino en las mujeres, y más ahora que ya la tenemos también para niños de 11 años, pues aprovechemos y pues, pongámoselas a nuestros hijos. O sea, no vayan exclusivamente, vengo por la vacuna del sarampión, vengo a completar mi esquema de vacunación. Y nosotros los adultos igual pongamos el ejemplo, como dices, los que estamos en contacto con niños, con adultos mayores, pues obviamente debemos estar protegidos para poderlos cuidar a ellos, ¿sí? Okay. El personal de salud, acérquese a vacunarse, sobre todo si es privado, acérquense por favor. Ya ves, Liz, tienes que ir a vacunarte, ni modo. Yo sé que estabas ya muy feliz porque dijiste, no, yo ya no. No, ni modo, Liz, tienes que ir. Ya me exhibiste. Oye, no, pues ya estoy bien asombrada. Todavía estoy procesando así como los datos de todas las manchitas y eso. Entonces sí era como, no me esperaba, de verdad, doctora, toda esta información. Muchísimas gracias por ponérnoslo en claro y sobre todo por compartir evidencia científica clara, local, accionable para Durango. Yo creo que eso también es bien importante, ¿no, Vic? Así es. No, pues doctora, no queda nada más que agradecerle su visita. Muchas gracias por esta información que nos sirve mucho, rompe muchos mitos. Pues ahorita estamos en la época de la desinformación. Sí. Pareciera que deberíamos estar más informados, pero pues ahorita cualquiera puede lanzar una información y puede no ser verídica. Entonces estos espacios sirven pues para agradecerle que nos haya aclarado todas las dudas, nos haya dicho cómo vacunarnos. Pues muchísimas gracias por asistir. Al contrario, gracias a ustedes. Recuerden seguirnos en Facebook como Voces, en Subsecretaría General Académica, en Spotify estamos como Voces Académicas, Acción y Valor. Y pues este episodio no se lo pierdan ahí, escríbanos, déjenos sus dudas. Nosotros en caso de que exista ahí cualquier cosa, le hacemos llegar las dudas a la doctora y pues muchísimas gracias. Claro, con doctora. mucho gusto, gracias a ustedes. Esto fue Voces Académicas. Acción y valor. Hasta la próxima. Y así llegamos al final de este episodio. Agradecemos a Radio Universidad por el espacio. Si te gustó lo que escuchaste, no olvides suscribirte y compartirlo con más curiosos del conocimiento. Nos escuchamos en otra aventura académica. Hasta la próxima.